Biblia, Salmo 19. Como lo leyó mi hermano, es un salmo larguito. Normalmente, sí lo han predicado muchas personas completo, otros nomás agarran lo que es el centro, el meollo. Yo lo agarré completo, voy a ir muy rápido. No me voy a estar deteniendo mucho en cada versículo, porque la enseñanza en sí, ahorita les voy a explicar, tiene no vas, los salmos tienen su estructura, vaya. Para empezar, el Salterio está dividido en 5 libros. Este pertenece al libro 1. El autor fue el rey David. Los salmos también tienen su temática. La temática es sabiduría. Y tienen su estructura. Su estructura es quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Imagínate un sándwich. Los primeros pasajes y los últimos pasajes son como el pan. Después viene el queso, no sé, está más sustancioso. Y lo del centro, que es donde está el jamón o la carne, hamburguesa, lo que le quieras decir, donde está lo chulo, lo bueno, ¿me entiendes? Entonces, o quieres, imagínate un ángulo, entonces los extremos son los versículos, los de arriba y los de abajo hablan casi de lo mismo. Después estos van acercándose, hablan casi de lo mismo, hasta que llegan al centro, que es el punto central que el salmista quiso exaltar, y eso se le llama quiasmo. ¿Sí? Otro, paralelismo. ¿Qué es paralelismo? Una palabra, un versículo, una frase, y acá está otra palabra diferente que significa lo mismo o te complementa. O hace un enunciado en el mismo versículo y de repente en el enunciado de abajo parece que dice otra cosa, pero está diciendo lo mismo con otras palabras y te está complementando. ¿Sí? Es más para que cuando lo estés viendo tú, entendamos mejor lo que el salmista nos está diciendo en cada versículo. Y tienes que entender ese paralelismo, es la estructura de la poesía de los judíos, ¿no? Ellos también tenían, por ejemplo, por estrofas o, ¿cómo se llama? Un acrónimo, vaya, iba a decir otra palabra, pero es correcto, acrónimo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, ahí tengan su Biblia, en el Salmo 19, vamos a comenzar. Enciclopedia, ¿por qué se llama enciclopedia? Ahorita vamos a explicar por qué. Y una enciclopedia, ¿tú sabes qué es? Una enciclopedia es un conjunto de libros. Y esta enciclopedia tiene 2 libros, o 2 tomos, vaya. ¿Sí? El tomo 1, ¿cuál es? La creación. ¿De dónde sale eso? Los primeros 6 versículos describen este libro. Ese tomo, vaya, que se llama la creación. Fíjate cómo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Mira dónde está el paralelismo. El firmamento. ¿Cuál es el paralelismo del firmamento? Cielos. ¿Cuál es el paralelismo de cuentan? Anuncia. ¿Cuál es el paralelismo de gloria? La obra de las manos. ¿Te fijas? Entonces cada versículo tiene un paralelismo. ¿Me explico? Entonces dice, un día emite palabra a otro día. Ahí está el paralelismo. Y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Te fijas? Emite, declara. Todo eso es paralelismo. Te complementa lo que está queriendo decir. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió la voz. Eso es una paradoja. Dice que no hay voz y que por toda la tierra se oyó su voz, pero no hay voz. ¿Sí? Dice, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y o sea, el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr por el camino. Dice, y de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada se esconde de su calor. ¿Lo vieron? Entonces, ¿alcanzaron a percibir dónde está ese tomo? ¿Dónde está ese libro de esa enciclopedia? Entonces, cielos y firmamento es básicamente lo mismo. ¿Qué significaría? Puedes tomarlo, todo lo que tus ojos ven alrededor, acá arriba. Ese es el cielo y ese es el firmamento. Los cielos, el universo, lo que quieras, como lo quieras llamar. Firmamento nosotros usamos donde termina el horizonte. Allá está el firmamento, donde termina mi vista. Y depende de cada quien. Si usas un telescopio, obviamente, los científicos, el firmamento está, los cielos están muchísimo más. Años luz pueden llegar a ellos, ¿verdad? Con su vista en el telescopio. Entonces, todo lo que comprende, podemos conceptualizarlo, todo lo que comprende el universo.
Nuestra visión en su alcance, que es muy reducida, se supone que simplemente con lo que observamos debiera ser suficiente. Debiera. Nada más con lo que alcanzamos a ver. ¿Sí? ¿Qué cosas debería ser suficiente? Percibir que los cielos están hablando. ¿Y qué dicen? La gloria de Dios. Y el firmamento, ¿qué anuncia? ¿Qué cuenta? Que todo eso es obra de un creador. ¿Sí? Como ya saben, lo que he dicho muchas veces, yo vengo de una familia incrédula, atea. Yo presumía ser ateo. Me acuerdo oír a mi padre que decía, así apasionado, hablando de la naturaleza. Dice, la naturaleza es maravillosa. Yo me tragué todo eso y lo empecé a hablar igualito que él hablaba yo. Y tiene toda la razón, pero él exaltaba a la naturaleza como creadora, ¿me explico? O sea, le faltaba el paso, esa naturaleza. Hay un autor, alguien que firmó, y fue Dios. Ese pasito le faltó. Haber reconocido y darle la gloria a Dios, no a la creación, que muchos pueden caer en eso. O podemos caer, ¿no? Entonces David aquí es prácticamente como una exclamación de que se puso un día a reflexionar, observó y vio el firmamento de los cielos y quedó estupefacto. ¿Sí? O sea, maravillado, asombrado de llegar a la conclusión, wow, esto lo hizo el Señor. ¿Sí? Y nosotros deberíamos decir eso, ¿no? Y concluye lo que veíamos ayer en varones, ¿no? Él lo ve y dice, wow, esto es la gloria de Dios. ¿Puedes ver la gloria de Dios? Ayer hablábamos qué es la gloria de Dios y veíamos qué complicado debe ser explicarle a un sordo mudo gloria. ¿Cómo explica gloria? Además, si con nuestras propias palabras, ¿qué es gloria? Pues mi vecina van a decir unos, ¿no? ¿Qué es gloria? ¿Cuál es la gloria de Dios? Y si en el idioma original dijimos, es complicado, en el hebreo significa algo pesado. No es como decir, el hermano Brian está pesado para predicar. Ya sabemos qué queremos decir con eso, ¿no? Que es muy bueno. Le estamos dando gloria a Brian. Entonces, en hebreo, la gloria de Dios es pesado, es algo grande, que sí pesa, sustancioso, ¿no? Y en el griego es como, habla también de él que ensancha su nombre. ¿Sí me explico? Y ayer poníamos el ejemplo de que si tú me preguntas por mis nietas, le voy a poner mucha crema al obstáculo. ¿Qué voy a hacer? Ensanchar su concepto, mi concepto de ellas. No voy a hablar demasiado bien de ellas. Ah, bueno, con Dios no hablas demasiado bien de él. Lo único que dices es la verdad, eso es la gloria de Dios. O aterrizamos, o bueno, los atributos de Dios, esa es la gloria, ¿no? La suma de ellos, ¿verdad? Entonces David nada más con ver la creación un día meditar, pero ahora sí meditar y decir, wow, tremendo, estupefacto, quedó David prácticamente, ¿no? Y es interesante que en todo el Salmo David usa solamente dos palabras para señalar Dios. Y en el primero de esta parte usa la palabra más chiquita que toda la Biblia usa para definir a Dios. Y esa palabra en hebreo es Él, ¿no? Así en mayúsculas, Él. Y ese Él en el hebreo habla de alguien creador, ¿sí? Ese sentido. Entonces, esa palabra lo usó premeditadamente David para decir Él. ¿Pero quién es Él? El creador, ¿verdad? En ese sentido, poderoso creador, ¿verdad? Mira lo que dicen los demás. Aquí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Eso es de sus manos, acuérdate. No, es un lenguaje, ayúdenme, antropomorfótico. Es un lenguaje humano para que lo entendamos. No es que Dios tiene mano, porque muchos se quedan con esa idea. Por eso hay algunos que hasta describen a Dios con figura humana. No, es para que entendamos que es obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz por toda la tierra, salió su voz hasta los extremos. Lo que está queriendo decir aquí David es que prácticamente toda la creación grita quién es el creador. ¿Sí? La palabra emite es como desborda, derrama, proclama y dice cada día y cada noche. O sea, constantemente la creación está gritando, Él me hizo, Él me hizo. Es decir, la creación misma, con su lenguaje,
evidencia que su creador es Dios. No hay palabras audibles porque no son necesarias, pero todo el mundo las puede escuchar. ¿Me explico? No hay palabras audibles, pero todo el mundo puede escuchar con simplemente hecho de ver. Decir, ahí está la firma. Esto es obra de un creador supremo. Toda la tierra se oye su voz. Todo el mundo lo puede oír y ver. ¿Sí? No hay rincón, no hay pretexto. No hay ningún rincón del mundo donde no se oigan las palabras de la creación gritar. No hay vista ni oído que diga, yo no me di cuenta. ¿A poco sí? No existe eso. No existe. Dice, y está hablando del sol, como esposo que sale de su tálamo, ¿sí? Es como una casa, de su tálamo se alegra cual gigante para recorrer su camino. ¿Cuál camino? Pues donde amanece y anochece, ¿no? Dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el extremo, hasta el término de ellos. No hay nada que se esconda de su calor. Eso es correcto. Es interesante que casi todas las religiones paganas primitivas idolatraban al sol, a los astros, vaya, pero más al sol. Y aquí Dios está diciendo, yo soy el que lo pongo, yo lo crié. Además, yo lo pongo en órbita, yo le digo cuándo salir y cuándo entrar. Además, en las estaciones yo lo cambio. Hoy estábamos hablando de cómo el sol cambia su ángulo ahora. Antes salía por acá, se va a mover por acá. Fíjate las sombras como son diferentes, ¿no? Entonces, es una manera de tirarle duro a las religiones paganas idolátricas, ¿no? Y aún a los ateos. Y puedes ver, el sol es una maravilla de creación, ¿verdad? Pero es Dios el que lo puso en órbita, esa orba elíptica, donde está el famoso equinoccio, que es donde está el día más largo y el día más corto, ambos, ¿no? De acuerdo a su onda epiléptica, que increíble que no sea redonda, sea epiléptica y regrese. ¿Cómo es posible que se pueda lograr algo así? ¿Me han fijado? Todo esto controla a Dios. Y nosotros lo más que conocemos en nuestros libros son galaxias, o una galaxia, la nuestra, y por libros, pero hay millones y millones y millones de galaxias más grandes que las nuestras. Hay millones de soles como el nuestro o más grandes. Increíble, ¿no? Y hay gente que adora a ese Dios, ese sol, perdón. Increíble, ¿no? Es decir, todo eso de la creación, esos astros que giran y sus órbitas y que no chocan uno con el otro, todo eso lo controla Dios. ¿Tú has pensado que la Tierra está ligeramente inclinada y tiene una rotación enorme? ¿Y por qué no salimos volando? Tú pones un monito en una pelota, pégalo poquito, gírale fuerte y va a salir volando el monito. ¿Por qué no nos salimos? Es increíble la ciencia, cómo Dios genera ese centro de atracción en el centro de la Tierra que nos mantiene aquí pegados, que le llamamos gravedad. Gravedad, por eso nos caemos, ¿no? Por la gravedad y por la edad, ¿no? También, ni modo. Sí, entonces es nomás para que te des una idea. Había hecho un escrito de detalles de la ciencia, pero me iba a alargar mucho a hablar del ojo, aquí que estaba mi hermano, me acordé de cómo en las galaxias, hay un telescopio que puede ver, se me olvidó la cantidad, a 1000 años luz. Increíble. Puede ver a 1000 años luz con ese telescopio. Pero es interesante, dicen los científicos, que eso que están viendo ya no existe, porque la velocidad de la luz viaja a 300.000 metros por segundo. Entonces lo que está ahí ya no está. Lo que pasa es que tarda años en llegar a nosotros. ¿Me explico? Es más, los rayos del sol no son los de ahorita en la mañana. Los que están llegando son luz, salieron hace mucho. Increíble es todo eso. Y todo eso lo controla Dios. Es más, mira, esto lo acaba de controlar Dios. Parece que fui yo, pero es Dios el que lo controla. Algo tan simple, tan sencillo, ¿no? Él lo permitió, ¿no? Todo, absolutamente, controla el universo Dios. Y luego dicen que el universo es infinito, no tiene límites. Mi mente no entiende eso. No puede entender que no exista una parte donde va a terminar. No puede entender eso. Pero así es. No. Entonces, así que este salmo, en cierto modo, está callando, está dejando sin palabras al necio del ateo. No puede decir el ateo, ver, no, la madre naturaleza. Mira, debiera llegar a la conclusión de, wow, esto es hecho por Dios.
como si agarras un reloj y lo desarmas y lo metes en un cajón y vienes 10,000 años después. Te aseguro que vas a encontrar el reloj igual. ¿Por qué? Porque ocupa un creador, un relojero que lo arme. Ya es que muchos dicen, no, es que esto fue por el Big Bang, una explosión, y por los azares se fue formando todo eso. ¿Cómo es posible? Entonces, ponga ese reloj a trabajar en 10,000 años. No va a suceder. Es imposible. Tiene que haber un relojero. Así como tiene que haber un creador que le dé orden a todo esto. Entonces, ¿cómo es posible que un ateo viendo todo esto no caiga de rodillas diciendo, wow, la gloria de Dios? ¿Sí? Y lo mismo los idólatras, ¿no? Los que adoran a la creación, como lo fui yo, y no al creador. Así que este libro, este primer libro, esta enciclopedia de Dios, el tomo 1 es la creación, debiera llevarnos a postrarnos de reverencia de ver un Dios tan glorioso y apreciar la creación, pero llevarnos a darle gloria a Él. Ese es el tiempo. Recordemos que Dios se ha revelado al mundo, digamos que de dos formas, en la creación y en la escritura. Realmente así es, ¿no? Esa digamos que viene siendo su enciclopedia. Así que toda la humanidad es responsable o tiene la responsabilidad de caer en convicción por sentido común y por inteligencia propia de que esto es responsabilidad de Dios. Así que no hay excusa para el ser humano. El problema o la característica de este tomo 1 es que esta revelación general no nos habla del plan divino, no te habla de la salvación, no te habla de todos los atributos de Dios, nada más de algunos. No te habla de tu pecado. Tú ves la creación, no te convence de pecado. No te habla de santidad, no te habla de tu perdición. Así que, por la revelación general, por el tomo 1, nadie se salva. Puedes creer en Dios, pero no te va a salvar. La revelación general no salva a nadie. Lo que sí es que la revelación general debe demostrar de que existe un Dios. Ahora tienes que ir a buscarlo. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En la revelación específica, en las escrituras. El problema es que la gente se queda ahí. Hay unos que sí llegan a ver y decir, sí, es cierto, hay un Dios. Entonces el paso que sigue es que buscan a Dios en los lugares y en la forma equivocada, no en la escritura. Ese es el gran problema. Y buscan en lugares y formas falsas, espurias, que ofenden a Dios, no en la verdadera revelación específica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora el tomo 2. Aquí está, el tomo 2. Mira lo que dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte. Este bloque es el quiasma, donde está el jamón, el chupo, lo sabroso, lo mejor. ¿Sí? Entonces la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Observa bien ese bloque. Ahí está la estructura del quiasmo. Casi todo el mundo es lo que predica estos 3 versículos. Entonces el punto central, el tuétano, pues, para que me sea más. Ahora aquí, si te fijas, se repite constantemente el nombre de Dios. Aquí usa el otro nombre, Jehová. Jehová, ¿qué significa Jehová? Literalmente quiere decir, es como te acuerdas en Éxodo, que les dijo, diles mi nombre, yo soy el que soy. Así es, eso significa Jehová, yo soy el que soy. Y lo que quiere decir es, yo soy autosuficiente, nadie me crió, yo soy yo mismo, yo existo por mí mismo. A eso. Pero esa palabra, aparte Jehová, se usa casi siempre para dar a entender o cómo es que Dios, este Dios, se relaciona con su pueblo. De la palabra Jehová quiere decir eso, pero normalmente se usa donde Él se humilla y se relaciona con su pueblo, ¿verdad? Entonces eso habla de su autosuficiencia y de su existencia. Es interesante que aquí hay 6 oraciones, 6 frases, como lo quieras llamar, donde resaltan la preeminencia de ¿qué? De eso. ¿Lo ves ahí? Aquí está el tomo 2. Y las 6 frases, las 6 oraciones, lo único que hacen es exaltar a esto. Mira, hay 6 sinónimos. Creo que sí lo puse. Aquí está. Ley,
testimonio, mandamientos, preceptos, temor y juicios. Ahí los puedes ver en tus 6 versículos, en tus 3 versículos, perdón. Y te dice, de estos sinónimos de escritura, te da 6 cualidades. Mira, que es perfecta, ubícate en esto, que es perfecta, que es fiel, que es recta, que es pura, que es limpia, que es veraz. Pero también te da 6 efectos que hace ella. Dice que convierte el alma humana, da sabiduría, da alegría al corazón, da discernimiento, es eterna y es justa. ¿Cómo la ves? Vamos así, repito, ver cada frase. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahí ley no está hablando de la ley mosaica, está hablando del Torá, de lo que es el Antiguo Testamento, vaya. Todas las enseñanzas y directrices que había en el Antiguo Testamento, eso está hablando, ¿verdad? Esas enseñanzas. Lo cual, esas enseñanzas son producto de la mente y corazón de Dios. ¿Y cómo es su mente? Perfecta. Entonces, ¿cómo es la ley de Jehová? Perfecta, libre de error, no hay nada. Es increíble la palabra perfecta, ¿no? Yo no lo puedo aplicar en mi vida en ningún sentido. Pero la ley de Jehová es perfecta, ¿sí? Libre de todo error. Y dice que esa palabra perfecta está dando a entender que es suficientemente eficaz. ¿Para qué dice? Convertir el alma. ¿Qué es el alma? Tu ser interior, tu espíritu, tu corazón, tu mente, tu yo, el ser humano, vaya. Eso es el alma. Y dice que es lo único que convierte el alma. ¿Sí? Es la única manera de que un ser humano pueda cambiar permanentemente por medio de este tomo. No son terapias, no son medicamentos, no son el ambiente, el contorno, las relaciones, el psiquiatra, el psicólogo. No, eso no te cambia. El alma, no lo capaz, te puede cambiar hábitos, pero el alma no. Solamente su ley, su palabra. Como dice Hebreos 4:12, famosísimo y excelente versículo, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tiene 2000 años, te lo van a criticar mucho las personas. Sí, es un libro sumamente anticuado. Y por ser anticuado van a decir que es ineficaz. Es todo lo contrario, esta está viva, está actualizado siempre y es eficaz si la usas correctamente. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos. ¿Por qué los discierne? Porque penetra, discierne. Acuérdate, lo más complicado que existe en el universo, yo creo, es la mente humana. Ni yo mismo me entiendo a veces, ni yo mismo. Tengo 57 años tratándome. Hay cosas que no entiendo de mí. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué pienso esto? ¿No? Ya están riendo algunos. ¿Sí? Pero es verdad. ¿Y qué pasa? La palabra es la única que puede ser capaz de descubrir qué hay en mi corazón. No lo va a hacer el psiquiatra, no lo va a hacer el psicólogo, ni el pastor mismo. Esto, si lo sabes usar eficazmente, es lo único que puede ir hasta el fondo. ¿Se acuerdan el ejemplo que puse el domingo pasado? Que es verídico, de esa muchachita, que sus papás tenían problemas, que eran cristianos, y hubo un adulterio y se empezaron a destrozar, y que se destrozaron por completo. Entonces ella era una joven. ¿Qué crees que pasó con esta joven? ¿Qué empezó a hacer? Y nadie lo supo, hasta después lo descubrieron. Se cortaba las piernas. Pero la descubrieron porque llegó un punto de que tantas heridas se le infectaron. Le llevaron con el doctor y cuando descubren, le ven ambas piernas llenas de cicatrices. ¿Qué está pasando? ¿Qué hubiera hecho yo? Dale medicamento, llévala con el psicólogo, con el psiquiatra. Fue un consejero bíblico el que les trajo, se metió hasta el fondo de su corazón y encontró que era la manera, fíjate qué complicado, que ella sentía alivio y escapaba de su realidad, de sus papás. Qué complejo, ¿no? ¿Quién pudo haber descubierto eso? Alguien que usó esto. Si la usa eficazmente. Alguien está loca, no es cierto, no está loca. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocupa el ser humano para realmente cambiar? Solamente la palabra de Dios. Solamente. Este versículo, este bloque se usa mucho, y lo han oído ustedes con esa famosa doctrina, la suficiencia de las Escrituras. Es una doctrina famosísima, reformada, bíblica y súper sana. Lo sacan de estos versículos.
Tú vas a encontrar sermones por la suficiencia de las Escrituras y va a salir el Salmo 19 y van a salir estos 3 versículos. Así de que decir que las Escrituras deben y son suficientes para cambiar el corazón y la mente humano es lo correcto. ¿Tú quieres cambiar? Es esto. Ve la segunda oración. El testimonio de Jehová es un sinónimo, acuérdate. Testimonio de Jehová es fiel. Pero ¿qué quiere decir Dios ahí con testimonio? Que Él está testificando de esto, de que realmente es la verdad, es fiel. Fíjate, Dios mismo. Yo cuando tengo duda de algún libro, yo voy con Brian para que me diga, ¿cómo la ves con este libro? Porque yo confío plenamente en él de lo que me va a decir del autor. Bueno, Dios dice, yo testifico, doy fe de que confíen que esto es fiel, es la verdad. En la vida, toda verdad es relativa. No hay nada absoluto, eso no puede existir lo absoluto en la vida. Esto es lo único que es absoluto. Esto es absolutamente la verdad. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Mi punto es que, ¿de qué me sirve a mí eso? De que nunca dudes de ello, independientemente de lo que suceda a tu alrededor, independientemente de lo que la ciencia diga. Fíjate, ¿qué tal si la ciencia dice que existe, no sé, en el ADN un cromosoma homosexual que han inventado? No es mentira, no se ha demostrado. Entonces diríamos, pues entonces no es pecado, pero Dios dice que sí, ¿verdad? No dice que nazcan así, dice que se hacen. Entonces, ¿a quién le vas a creer? Quiere decir que la ciencia se equivocó, ¿sí? Fíjate que la ciencia se equivoca, ¿no? La ciencia es la que ha determinado el Big Bang, que es una falsedad. La ciencia ha determinado lo de la prueba 14, que es para determinar la antigüedad de las cosas, y han fallado. La creación no tiene millones y millones y millones de años, ¿no? Además, la Tierra tiene, ¿cuántos vimos? Como 10.000, 12.000 años, nada más. Ya ves que sacan las eras, todas las eras de millones y millones y millones de años. Eso es mentira. Entonces, la ciencia sí se equivoca. Digo, para que esto es fiel. ¿Por qué? Porque Dios me está dando testimonio. Él me está diciendo, hey, esto es el testimonio de Jehová y es fiel. ¿Y de qué me sirve? Hace sabio al sencillo, ¿sí? Dan sabiduría. ¿De qué me sirve eso? Pues para caminar. La mayoría de los problemas que tenemos los humanos es, ¿qué decido en cada situación? La Biblia te lo va a decir. Ella te va a dar sabiduría para la decisión que va a tomar. De todas las cosas que yo me arrepiento en mi vida, ha sido por mi necedad, porque no he tomado la decisión correcta, porque no fue producto de sabiduría, ¿sí? Mi esposa a veces me dice, es que eres muy indeciso. No, es que quiero pensar muy bien las cosas para no regarle y arrepentirme, porque ya tengo muchos años de experiencia que la riego mucho. Entonces ya aprendí que debo evitar cuando menos regarle. Entonces, eso es un poquito de sabiduría, ya voy mejorando, ¿no? Entonces, pienso mucho en las cosas, día tras día, para ver y encontrar qué es lo que Dios quiere que haga en eso. Eso es sabio, ahí voy, yo la llevo, no estoy tan perdido. Mira, dice Proverbios 2.2, no lo busques, te lo voy a leer. Proverbios 2.2. Haciendo estar atento tu oído, ¿a qué? A la sabiduría. Y si inclinares tu corazón a la prudencia. Esta es la exhortación. Pero el problema es que no ponemos atención a la sabiduría. Proverbios 2.7. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Es decir, aquellos que tratan de vivir en sabiduría, eso sirve de escudo. Vas a tropezar muchísimo menos, vas a tener muchísimo menos sinsabores de la vida. Te va a ayudar bastante. Hay algo que dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Entonces, ¿qué es lo principal que yo debería hacer en la vida? Buscar la sabiduría de Dios. Y a veces, no es que esté mal, no estoy en contra de eso, pero a veces quiero más licenciatura, maestría, doctorado. Está bien, pero es más importante la sabiduría. ¿Sí? Yo conozco muchísima gente con grados tremendos, un coeficiente intelectual tremendo, y conozco gente que no lo tiene y es más sabia esta que esta. ¿Sí? Tercera expresión, voy un poquito más rápido.
Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Esos mandamientos son órdenes, instrucciones que tienen que ser obedecidas. ¿Qué quiere decir que son rectos? Que son correctos, íntegros, adecuados, justos. Es como si tuvieras un mapa de cómo llegar a cierto lugar y el camino más correcto para llegar es el mandamiento del Señor. Así son los mandamientos del Señor. La forma más correcta de vivir son sus mandamientos porque son rectos. Hay otros caminos que puedes llegar en ese mapa, sí, pero son equivocados. El mejor es el mandamiento del Señor porque es recto. La distancia más corta entre dos puntos es una recta. ¿Sí? Eso es un principio matemático, me acordé, ¿no? Entonces, entre dos puntos la distancia más corta es la línea recta. Tú te puedes ir por acá si quieres. Va a ser más largo, problemático y vas a tropezar. Hazle caso a Dios. Hazle caso a Dios. Son íntegros, adecuados. Cuando Él ordena algo es para que se obedezca. Y Él espera que nosotros obedezcamos. ¿Por qué? Porque son sus mandatos. ¿Sí? Es decir, que cuando el Señor me ordena algo, cuando Dios me manda a obedecer algo, por duro y difícil que se vea, no me engaño, ahí va a entrar la sabiduría. Es lo más correcto que yo debo hacer. ¿Sí? Muchos, ahí es donde fallan, porque entra la emoción y el sentimiento, y es donde dudo, obedezco o no obedezco. Normalmente, si no hay mucha sabiduría, me inclino a lo que quiero, no a lo que Dios me dice. ¿Sí? Y ustedes saben de muchos casos, no necesito mencionarlos, que el día de hoy se han apartado de la obediencia. Entonces, y esa obediencia, esa fidelidad al mandato de Dios va a producir alegría en mí. Debe producir alegría o gozo, ¿no? Cuando yo no sé qué decidir, mi esposa me dijo que ahora tuvo insomnio. Entonces inmediatamente le pregunto, ¿traes aquí un problema? ¿Traes alguna preocupación o algo? No, es la menopausia. Así de fácil. Debe ser la menopausia, no hay ningún problema, es algo normal en ellas. Pobrecitos, ¿no? Entonces dice que no. Yo nomás estoy preocupado, así se me va el sueño. Ya me conozco. Y traigo un problema, y ahí estoy dándole vueltas. ¿Sí? Entonces cuando yo no puedo decidir de algo, inmediatamente soy un poco aprensivo, me preocupo y me da insomnio. Entonces, si yo tengo certeza de hacer algo, eso me produce paz y alegría. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, si yo sé que Dios me ordena eso y lo hago confiadamente, debe producirme alegría. El simple hecho de yo caminar obedientemente me debe producir alegría, porque estoy bien con Dios. Por eso los que no están caminando en obediencia, fíjate cómo cambian su actitud inmediatamente. Ya te sacan la vuelta hasta ti, porque no quieren ser confrontados, porque no están caminando en obediencia. ¿Qué hizo Adán y Eva en cuanto pecaron? Se escondieron de Dios, es lo más tonto que puedes hacer. ¿Cómo te vas a esconder de Dios? Y Dios mismo, así con mucha condescendencia, los busca. ¿Dónde estás, hermano? Ya sabía. Y sale el otro, aquí estoy, Señor. Normalmente así somos. Cuando no estamos caminando en obediencia, me escondo, ¿no? Hasta le muevo el WhatsApp para que no sepan a qué horas me acosté, ¿no? Para que no sepan cuándo están las dos palomitas azules. Muchos le hacen eso, fíjate, aún en eso tan simple, para que no me estén checando. Hay gente que hace eso. Qué increíble, ¿no? ¿Para qué? No hay nada que ocultar. Si estás haciendo lo correcto, no hay nada que ocultar. Si te acostaste a la 1 haciendo algo correcto, no tienes por qué ocultarlo. Se supone, ¿no? Y muchas personas, hablando de la alegría, creen que el cristianismo es muy aburrido, porque dicen que tienes que evitar muchas cosas. Por ejemplo, si no tomas como el mundo es aburrido. Si no bailas como los del mundo es aburrido. No estoy diciendo que bailar es pecaminoso. Si no andas con varias parejas antes de casarte, es aburrido. Si no tienes sexo antes de casarte, es aburrido. Si no te vistes a la moda, es aburrido. Pero en realidad, la verdad, los mandatos de Dios son lo mejor para mí, porque me guían por una vida de paz, tranquilidad y gozo. Y eso me produce alegría. Anoche me acosté y oí un ruido, y como un hermano dejó algo ahí en mi casa, me preocupé, dije, a lo mejor, sabes que aquí ya están metiendo mano, y me levanté y no, nada. Ya oí unas carcajadas, eran unos borrachos, típico, ¿no? Era sábado. Sábado ya había boxes, imagínate, ahí estaban de seguro. Pues bueno, ya me acosté y en la mañana me levanto muy temprano a las 5 y siguen. Los oí yo,
tremendo esto. Bueno, ya seguí con mis asuntos. Y ahorita que ya nos veníamos la Liz y yo, eran como las 8:10. Ahí estaban como a 50 metros de mi casa. Todos los carros con sus cajuelas abiertas, en doble fila. ¿Sí? Creo que el 99% joven. ¿Cuál es la característica? Falta de salud. Jóvenes. Y unos ya se estaban yendo y le digo a Alicia, o sea, qué increíble. O sea, ese amigo va sumamente alcoholizado y seguramente dopado, manejando. ¿Cuántas familias van ahorita saliendo? Gente haciendo deporte. O sea, qué tremendo. ¿Dónde está el papá de ese individuo? ¿No? Y me empiezo a enojar yo, ¿no? Entonces, pero es la diferencia. ¿Ves los mandatos? Yo estoy tan feliz de no hacer eso, porque yo lo hice. Es tan feliz vivir así, tan tranquilo. Mis hijos crecieron y una de mis preocupaciones antes de ser cristiano era pues, los viernes y los sábados, ¿dónde van a andar? Yo crecí, envejecí y ellos crecieron. Yo los fines de semana tranquilo, porque ahí estaban cada uno en su recámara, todos los viernes y sábados. Ellos no vivieron lo que yo viví, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque fueron obedientes a los mandatos de Dios. Y eso trae alegría, trae una vida abundante de paz. De paz. Y nada, que el Toño se salía en la ventana los viernes y yo no me daba cuenta, no dejaba ahí unas almohadas como si fuera su cuerpo, ¿no? Mejor me dijo nada ya. Ok. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, son sinónimos. Los preceptos de Dios es igual, es como un mandato. Son puros, ¿qué quiere decir? Que es claro, lo puedes ver, lo puedes discernir. No hay incertidumbre, no hay duda. Tú cuando lees no hay confusión. Yo sé que hay cosas profundas y difíciles de entender, como lo dijo Pedro. Pero realmente la esencia del Evangelio, lo que habla de Cristo, lo que habla de la salvación y lo que habla del pecado, cualquiera lo puede entender. Cualquiera lo puede entender, está bien claro. Todo lo podemos entender. ¿Sí? No hay confusión, no hay incertidumbre. ¿Sí? Los indoctos nos quieren meter esa idea. Son muy claros los preceptos de Dios. Son entendibles para todo aquel que en realidad desea obedecer y poner en práctica. Es muy claro. ¿Sí? Y esto trae como consecuencia que al ser claro su mandato, sus indicaciones, no hay confusión en mi vida. ¿Verdad? Y eso me va a ayudar, si son claros, a no haber confusión, a tener discernimiento, ¿sí? Para las decisiones que yo voy a escoger, para el camino que yo voy a escoger. Amén. Es decir, alumbra mi entendimiento. Penúltimo enunciado ya, me voy más rápido porque me estoy tardando. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Tú vas a decir, hey, espérate, dijiste que ibas a hablar sinónimos o características de la Escritura. El temor de Jehová, ¿qué tiene que ver con la Escritura? No es una característica de la revelación escrita. Pues te voy a decir que sí y que no. ¿Alguien leyó el libro del Progreso del Peregrino? ¿Te acuerdas cómo empieza el libro del Progreso del Peregrino? Empieza con el peregrino mismo y lo ve el autor, que dice, lo está narrando. Entonces él se ve a lo lejos leyendo un libro y cada vez que lee el libro empieza a sollozar y a llorar. Está hablando el autor. Y cada vez, y llegó con su familia y les habló de una ira venidera, y cada vez que leía ese libro y le decían, tira ese libro y deshazte de él, pero él cada vez que lo leía sufría más. ¿Qué libro era ese? Este. ¿Y por qué lloraba? Porque le traía convicción de pecado y le generó un temor reverente al peregrino, que fue y tomó el camino correcto para buscar la puerta, que es Cristo. De eso habla el libro, es el peregrino, nosotros somos los peregrinos. Entonces, está muy relacionado esto con el temor del Señor. ¿Sí? La palabra en sí debe producir temor del Señor. Me lloran en el mundo, qué tremendo voy a decir eso. El temor en sí no es insano, no es nocivo, no es perjudicial. Al contrario, dice que es puro, es limpio, ¿no? El temor de Jehová es limpio. Cuando tú vas con las personas del mundo para recibir algún consejo o instrucción, ya sean personas comunes y corrientes, o psicólogos, especialistas, psiquiatras, y tú le dices que te preocupa algo, que traes una culpa, una carga enorme por tu vida o en tu caminar, ¿qué te van a decir ellos? ¿Qué crees que te van a decir? Quítate eso, deja de pensar en eso, sacúdetelo, tíralo, despójate. Eso solamente te trae culpa, tristeza, dolor. Sácalo de tu vida para que puedas ser feliz. El mundo entero enseña que no te arrepientas de nada. Es una de las filosofías del mundo. No tienes de qué arrepentirte.
Solamente los tontos se arrepienten, es lo que dice la ley. Tú buscas la felicidad, no te arrepientas de nada. Esa decisión que tomaste fue en pos de tu felicidad, así que no te arrepientas. Tú mereces, de hecho, la felicidad. Nacimos para ser felices, dicen los del mundo. Para eso fuimos creados, para buscar la felicidad. Yo te digo que te digo eso basado en esto, porque luego me regañan, que no debo dar mi punto de vista. Digo esto basado en esto, ¿sí? Que las escrituras dicen que todo eso es falso. Eso es mentira, lo que acabo de decir. ¿Sí? Es mentira. La culpa, ese temor reverente, debe producir esa culpa en mí para llevarme a Dios. Esa carga que siento es buena, porque es la que me va a llevar al arrepentimiento. La única manera que yo cambie es sentir dolor por lo que hice. Si no, no cambio. Entonces el temor reverente es algo que podemos ir desarrollando cada vez más con esto. Con esto, es correcto. Mira lo que dice, te voy a decir varios proverbios, te lo voy a leer. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan de mal. ¿Cómo evito yo pecar? Con temor. De mí me aparece la tentación, la que tú quieras. Por aquí está la tentación y por aquí está el camino de obediencia. Está bien atractivo esto, pero aquí dice Dios que haga esto, si no va. Y estoy así dudando como Eva, ¿no? En la medida que tanto temor tenga yo, voy a decidir. Si mi temor es chiquito, vámonos a la tentación, agárralo, a enlodarse. Pero si mi temor es grande, por muy grande que sea la tentación, voy a ser como José, a correr, pero obedezco. El temor es buenísimo para evitar pecar. Entonces, cada vez que tú pecas, analízalo, te falló el temor. Lo hiciste a un ladito y vamos, decidiste pecar. Todos lo hemos hecho. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida. Fíjate qué tremendo. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. ¿Quieres disciplina en tu vida? A su lado el temor. Vas a ver cómo va a empezar el Señor. Primero te jala la oreja, luego más fuerte, luego una nalgada y al último un azote. Así dice, ¿no? Dios azota al que ama. Azota. Eso es tremendo. Esto que me pasó a mí, ¿qué crees que fue? Fue un azote. No tienes que llegar a eso. No hay necesidad. Dice que el temor de Jehová, aparte, que es el principio de sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Así de fácil, ¿no? Dice, tremenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Eso no tiene nada de temores. Última, sexta. Para terminar, ya me estoy tardando. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. ¿Sí? Si Dios es perfecto en todo lo que hace, si Dios es omnisciente y conoce todo, ¿verdad? Y Dios es justo, quiere decir que todo lo que Él decida es la verdad. ¿Me explico? Toda sentencia, todo juicio es verdad, entonces es confiable eso que Dios decidió en mi vida. ¿Sí? Es decir, todo lo que Él hace es imparcial. No hay una influencia externa que lo haya obligado a hacer ese juicio o esa sentencia. ¿Me explico? Y puedes tener aquí en el mundo, ningún juez es confiable el día de hoy. No hay nadie. El tribunal más excelso de nuestro país está totalmente lleno de ataques, si has leído las noticias. No podemos, dudamos de todo el mundo el día de hoy, aunque sean representantes de la ley, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no son confiables, no son veraces. Pero Dios sí, sus juicios son verdad y todos justos. Es decir, todo lo que pasa en mi vida es justo. Así que todo lo que pasa en mi vida y en la vida es justo, porque son juicios de Dios. Ya lo he platicado, hace años, muchos años, tenía yo una hermanita, creo que es hermanita, y ella nunca pudo aceptar esto. ¿Por qué Dios envía a unos al infierno y otros salva? Eso es injusto, decía yo. Nosotros te vamos a explicar, no. Injusto es que haya muerto Cristo por ti. ¿Por qué no lo ves así? No, pero ¿por qué no salva a todos? No pudo entender nunca la justicia de Dios. Nunca la pudo entender. Sí, ayer mencionaba el ejemplo del pastor Josías, que él batalló mucho para tener bebés, y un día logra tener un bebé y a los 2 meses fallece. Entonces la esposa Cristal le dice a Josías, ¿y qué fue esto? O sea, si tanto batallamos y por fin salió y ahora no lo quita, no entiendo.
cierto, yo no entiendo la lógica tampoco, pero Dios no me tiene que explicar a mí. No me tiene que decir, mira, lo hice por esto. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ellos para que Dios se humille a explicarles? Entonces él, pues es un hombre muy sabio, y le dijo, mira, el día que estemos allá, en la presencia, tal vez no nos digan por qué, pero vamos a llegar a la conclusión, porque ya vamos a ser perfectas. Vamos a decir, es lo mejor que puedo haber pasado. Es lo mejor, porque son juicios de Dios. Entonces, si yo tengo bien la doctrina de que todo lo que hace Dios es justo y perfecto, así no me guste lo que sucede, es... ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento? Cuando yo llegué a Cristo, batallé mucho para leerlo, y decía, mata a todos los niños, mata a todas las mujeres, no dejes a nadie en vivo, decía Dios a Israel, ¿no? Cuando conquistaba cierto país, y yo, ¿cómo es posible que diga eso Dios? No dejes vivo a los niños. Pero había un pueblo, en especial, no me acuerdo, amalecitas, que era necesario que murieran y fueran exterminados, porque Dios sabía que en el futuro ese pueblo iba a ser de tropiezo para Israel. Y fue unos, por ejemplo, el rey David, el rey Saúl, que dejó vivo al rey amalecita, ¿sí? Y quedaron unos sobrevivientes que a lo largo de las generaciones, esos descendientes de ellos fueron los que lastimaron un montón a Israel. Entonces, ¿ves la sabiduría de Dios? Pero Dios ahí lo explica, pero hay muchas cosas aquí en la vida que nosotros no sabemos el futuro, y dice Dios, no, es mejor que suceda esto ahorita, que puede ser sumamente desagradable, horrible a nuestros ojos, pero es lo mejor. ¿Sí? ¿Entiendes? Son imparciales sus juicios. No hay favoritismo, no hay excepción, no hay influencias de ningún sentido. Es lo más recto y lo más correcto. Entonces, en la medida que yo me sumerja en las Escrituras y en el entendimiento que yo tenga, lo conoceré más y lo aceptaré mejor. Para terminar, esto es la enciclopedia de Dios, ¿no? Tomo 1, la creación. Tomo 2, la revelación escrita. Esto me debe llevar a mí a lo que veíamos ayer en varones, es darle gloria a Dios, que es lo que hizo el rey David, que fue el que escribió. Pero ve los últimos versículos, ya para terminar, estos últimos 5 versículos, hay una reacción ahí, la reacción de un hijo de Dios. Fíjate cómo se expresa. Este era un canto que cuando llegamos aquí lo cantábamos mucho, ¿verdad? Un canto muy bonito. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y de la meditación de mi corazón delante de Jehová. En los antiguos tiempos, lo más preciado era el oro. Lo más preciado era el oro. Y si era oro de, ¿cómo llaman? De alto quilate, más. Y lo más dulce que había en aquel entonces era la miel. No es como ahora, que hay muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por eso hay esa comparación. Él dice que la escritura es más deseable, debiera ser, que lo más valioso de antaño. Ahorita, ¿cuál sería la moneda del coin, estas virtuales, o no sé qué puedo hacer el día de ahorita, ¿no? Pero en aquel entonces, ni el oro de mayor quilate debiera ser tan deseable como este. Tremendo, ¿no? Y más dulce, y más dulce. Entonces David compara: la palabra de Dios es más dulce a mi ser que la miel misma de antaño. Así debería ser. Es más, la mucha miel te empalaga, ¿no? Te puede hastiar la miel. La palabra, ¿no? Nunca te debes deshacer de ella. ¿Te acuerdas cuando los discípulos seguían al Señor, pero cuando empezó a poner aplicaciones más duras el Señor y empezó a hablar del reino y de otras cosas, muchos discípulos se fueron y nada más quedaron los 12? Entonces le responde Pedro al Señor: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Era mucho más valioso para ellos la palabra que todo lo demás. De hecho, los 12 dejaron todo. Si recuerdas, dejaron todo, absolutamente todo. El otro día pensaba, suponiendo hipotéticamente que por azares del destino, además piensa tú, vamos a suponer que tú caigas en la cárcel, 20 años en la cárcel, que te den de condena, y te dijera, nada más una cosa puedes tener ahí, ¿qué pedirías? La verdad. La verdad es, yo pediría eso, sinceramente. Yo normalmente, no es exaltación, nada más comento, yo normalmente, desde que soy cristiano,
Lo primero que hago en las mañanas es leer mi Biblia. Pero hay ocasiones, muy raras ocasiones, que no la puedo leer porque tengo que terminar un sermón, un estudio, tengo que hacer algo o ando de viaje. Y esos días que no leo, no me siento bien. No es religiosidad, no me siento bien. Porque me hace falta pasar tiempo con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es como el oro, es como la miel. La ocupo. Ya es como, por ejemplo, ahora que estuve viajando, pues hubo momentos en que no me tomaba mi café. Pues mi cuerpo ya está acondicionado a cierta cantidad de cafeína, y si no la tomo, pues el señorito le duele la cabeza y se pone de mal humor y eso. Entonces yo ya dependo un poco a veces de la cafeína. Necesito tomar cafeína todos los días. Me encanta el café. Yo sé que van a criticar lo otro, pero tienen toda la razón. Pero el punto es esto. A lo que voy es esto. ¿Cuánto tiempo puedes pasar sin estar en la presencia del Señor por medio de la Escritura? No me contestes. El punto es que eso sería legalismo si te digo que sea diario, pero sería lo mejor que te pasara, que realmente pasa un día, oh, no pude ver mi Biblia, no leí. Eso sería lo mejor, si es bien tomado, ¿no? La dulzura de su palabra es necesaria. Entonces, mira, después de exaltar los dos tomos, David lo que hace, relaciona la palabra con el vivir, con el caminar, ¿no? Dice, reconoce que ellos le sirven para ser amonestados, le avisan, le aconsejan. Déjame buscar donde me quedé. Ok, versículo 12. Aquí estoy. Ya. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos y preserva también a tu servo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. Esto no es una excusa para que alguien diga, o cuando peca, digo yo, es que no sabía, no me di cuenta. Ahí está hablando básicamente las dos formas de pecar. Una que es por ignorancia, pero no se excusa. Sigue siendo pecaminoso. Pecaste por ignorancia y hay consecuencias. No se excusa. Y está la otra, habla de la soberbia. ¿Qué quiere decir eso? Por orgullo. Todo pecado, atrás está el orgullo. Todo. Yo decido pecar lo que sea, atrás de eso está el orgullo mío. ¿Me explico? Otro puede ser por ignorancia, pero igual ambos son pecados, ambos ofenden a Dios. Ambos deben ser eliminados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podré entender? Pues por medio de la Escritura, ¿verdad? Una de las cosas, ya lo mencioné ahorita, más complicadas del universo es el corazón humano. La única manera que yo puedo entender todo eso que yo hago, por qué lo hago y cómo lo hago, es por la Escritura. Aquí David le suplica que le ayude a evitar los pecados. ¿Sí? Ahí él reconoce su soberbia. Nadie, nunca pecamos por ser lo suficientemente humildes. Es todo lo contrario. Cada vez que tú peques, date cuenta. Lo hicimos no por ser humildes, porque mi orgullo me empujó. Así que aquí David le suplica que lo libre de esos pecados que son ocultos, como tanto también de los que son visibles. Porque él desea vivir una vida sin culpa, sin carga. Eso es lo correcto. Estoy bien. Mi oración debe ser todos los días: Señor, ayúdame, porque aquí hay cosas muy feas y muy malas en mi corazón todavía y yo no las he descubierto. Por eso hay gente que a veces tiene que venir y exhortarte, ¿cierto? Porque hay cosas que tú no te has dado cuenta, que tiene que decir alguien, decir, hey, eres muy grosero, hey, estoy viendo que hay rencor en tu vida, hey, veo que hay envidia, hey, veo que hay esto. Te lo tienen que decir, porque hay cosas que en mi poca sabiduría no las alcanzo a ver. Entonces le tengo que orar al Señor, y a lo mejor Él me responde por medio de algunos hermanos que me vienen a amonestar o exhortar, y eso es correcto. Eso es vivir en integridad, no tener esa culpa, porque todos los días le estoy pidiendo que me libre de los pecados. No quiere decir que no voy a pecar, pero ya estoy teniendo la intención correcta, ¿verdad? Pero si ni siquiera oro por mis pecados, ya tengo un problema muy serio, ¿verdad? Por eso Él suplica, ¿verdad? Y dice que todo lo que Él diga sea del agrado del Señor. Es decir, David cae en un estado de sinceridad y reconocimiento con Dios después de analizar su pecado y de ver la grandeza de la enciclopedia de Dios. Y él desea agradar cada vez más a Dios. Por eso mira cómo termina con el último versículo. Oh Jehová, roca mía, es mi soporte. Una roca es algo firme, es algo seguro, algo estable, ¿no? Él es mi fortaleza, mi sostén en la vida. Y a la vez es mi redentor, liberador, salvador.
redentor, lo que como tú quieras llamarlo. Entonces David observa la enciclopedia, cae de rodillas y lo relaciona con su pecado. ¿Sabes qué? Yo quiero agradarte más. Quítame esto porque reconozco tu grandeza. Y yo sé que solamente con esto puedo cambiar. Y pide suplica. Amén. Es algo que nosotros también debemos hacer. Entonces, cada quien sabe qué tan dulce, qué tan valioso, más que el oro, es para ti esto. Porque el salmo en sí, la exaltación es a la escritura. La escritura. Entonces, si tú no logré en esta predicación de este salmo llegar a convencerte de lo glorioso, maravilloso, de la suficiencia que es la escritura para mi vida, entonces no logré el cometido. ¿Me explico? Ese es el punto, que todos de aquí salgan y digan, tengo que leer más, tengo que depender más y me la tengo que comer más. Eso deberíamos de hacer todos, ¿verdad? Aquí no hay excesos. Es que lees demasiado la Biblia, o es que estás demasiado obsesionado con la palabra de Dios. No hay enloquécete, no hay problema, ¿verdad? Amén. Vamos a orar para terminar.